Te voy a explicar en este vídeo qué es una ciática, en qué consiste, qué síntomas produce y sobre todo qué causas lo pueden provocar. Una ciática no es más que el dolor de una raíz nerviosa, de un tronco nervioso que se llama el nervio ciático. ¿Qué síntomas puede provocar? Pues fundamentalmente dolor a lo largo de la pierna, en diferentes zonas de la pierna, porque este nervio, el nervio ciático, inerva la musculatura y la sensibilidad de buena parte de la pierna. Una ciática te puede provocar incluso dolor en la planta del pie, en la punta de los dedos. Aunque el sitio más frecuente es un dolor en la zona del glúteo o en la parte posterior de la pantorrilla, o cuanto más grave, más abajo baja. Un dolor, por ejemplo, en la parte lateral o posterior del gemelo. Un dolor a veces va acompañado de pérdida de sensibilidad, a veces acompañado de pérdida de fuerza, pérdida de reflejos, cosquilleos, pero sobre todo ese dolor y sensación de tirantez y de dureza de los músculos de la pierna. Esos son los síntomas típicos de una ciática. ¿Cuáles son las causas? Bueno, pues la causa principal es la hernia discal. Es una de las posibles causas, pero es la más habitual y probablemente una de las más graves. La hernia discal, como aquí tenemos este esqueleto, el esqueleto, como sabéis, tiene una movilidad, tiene que poder doblar hacia adelante, lateral, derecha, izquierda, porque entre cada vértebra y vértebra, sobre todo en la zona lumbar, tiene unos discos bastante gruesos, bastante espesos, que hacen que las vértebras pivoten entre esos discos, para darle esa movilidad, ¿de acuerdo? Pero esos discos, que están rellenos de gelatina, son prácticamente un relleno de 95% agua, es una gelatina de la que está relleno el disco. El disco sería esta zona roja, es como una almohadilla, como un colchón de agua relleno de esta gelatina. Si ese colchón revienta por un exceso de presión, una presión brusca o a veces una presión constante y mantenida que lo va aplastando, puede llegar a reventar este disco y dejar salir ese contenido gelatinoso de dentro. Y al dejarlo salir, como veíamos en la imagen, en esta imagen, esa lengua que sale está comprimiendo esa zona rosa que sería una raíz nerviosa. Eso sería una hernia discal en la foto que veis en la imagen, ¿de acuerdo? Vale. También podemos verlo aquí, y lo voy a enseñar en un plano más corto para que lo veáis, cómo este disco, la zona roja, si recibe mucha presión por los propios músculos de la espalda, puede llegar a reventar y dejar salir esa gelatina. Ese bulto que sale ahí sería una hernia discal que está comprimiendo, está estrangulando a esta raíz nerviosa, ¿vale? Esta raíz, la raíz nerviosa, que va a ser la raíz que baja por detrás de la pierna, el nervio ciático. Bueno, pues al reventar este disco, comprime esa raíz nerviosa y la que producir el dolor, la pérdida de sensibilidad, la pérdida de fuerza, es decir, los síntomas típicos de una ciática. Esto sería la causa más frecuente, la hernia discal, que luego veré que esa hernia a su vez puede tener diferentes causas. También es cierto que esta hernia discal puede verse acentuada, por ejemplo, puede haber una hernia pequeñita, una protrusión, pero puede haberse acentuado sus síntomas porque el calibre de ese agujero se estreche, por ejemplo, por artrosis. Tenéis esa imagen en la pantalla, veis como el disco de arriba es un disco sano, grueso, con buen espesor. El del medio, el segundo, empezando por arriba, está ya más estrechado, más deshidratado por ese aplastamiento, y el siguiente disco ya está muy deteriorado, casi está tocando vértebra con vértebra, es un disco muy dañado por el desgaste, vamos a decir, parte de la edad y parte por la presión. Bueno, pues cuando hay este desgaste, este aplastamiento, el calibre de ese agujero de conjunción disminuye. Una toma corta, lo vais a ver ahí, ese agujero por donde sale el nervio puede disminuir, porque se ha aplastado el disco, ¿verdad? Si encima se forman esas pequeñas rebabas, se llaman picos del oro, que invaden el agujero, a nada que hay una pequeña hernia discal, lo que está haciendo es estrangular por todos los lados al nervio. Parte por la hernia o por la protrusión y parte por ese osteofito, por ese desgaste artrósico que se produce entre las dos vértebras. Ese sería otro motivo que también puede terminar comprimiendo y estrangulando el nervio ciático. Eso sería a nivel, diríamos, de las vértebras. Luego puede haber otros dolores ciáticos provocados, por ejemplo, por el espasmo del músculo piramidal. Es un músculo que tenemos aquí en el glúteo, en el fondo de la nalga, ahí hay un músculo piramidal y el nervio ciático, que ya ha salido de la columna, puede verse estrangulado por un espasmo de ese músculo. Esto sería una ciática menos aguda, menos intensa, menos manifiesta, ¿verdad? Pero también da un dolor parecido al de la ciática, un dolor, una tensión, no es un dolor menos intenso, pero una sensación de tensión, de tirantez
en la parte posterior, sobre todo cuando uno está sentado mucho tiempo, el síndrome piramidal. Y luego puede haber otros pseudociáticas o dolores parecidos al ciático, que son irritaciones, por ejemplo, de la articulación sacroiliaca entre el sacro y la cadera, la pelvis. Cuando está irritada esa articulación puede dar también un dolor reflejo, pero un dolor que normalmente no rebasa de glúteo o de media pierna. Eso sería también otra posible causa de ciática, sería más una ciatalgia, una irritación parecida al nervio ciático, pero como te digo, más suave, y que nunca es un dolor que rebasa más allá de la rodilla. Si un dolor rebasa de la rodilla hacia abajo, normalmente estamos ante una hernia discal o una protrusión discal, como te digo, acentuada por la artrosis, o que puede estar acentuada por la artrosis, ¿de acuerdo? Causas al final de que se produzcan estas hernias discales o estas artrosis, ¿qué causas puede haber? Pues están los componentes traumáticos, un accidente de tráfico, una caída brusca sobre una altura, sobre el culo, puede hacer que ese disco reviente de golpe, ¿verdad? Reciba un impacto muy brusco, muy repentino, y puede hacer que el disco reviente, sea un factor traumático. Luego también los factores microtraumáticos, el trabajo constante en postura de pie doblado, o levantando pesos, constantemente están aplastando el disco, lo van deshidratando y en un momento dado este disco puede reventar. Pero a veces también quiero decirte en este vídeo que hay otros factores, sobre todo en personas que no han trabajado nunca físicamente y que un día en un pequeño esfuerzo tienen una hernia, eso les produce una ciática. Eso es porque había ya una predisposición a que estas vértebras se quedaran mal alineadas, se quedaran como encasquilladas, y aplasten el disco y produzcan la hernia. Estos factores son factores viscerales, disfunciones viscerales. No estoy hablando de enfermedades, pero sí de mal funcionamiento. Por ejemplo, un mal funcionamiento, una irritación del intestino delgado va a provocar una hernia discal de entre la cuarta y quinta lumbar al lado derecho. O una disfunción o alteración del riñón, pues, muchas veces por estrés, por agotamiento, por alimentación, va a provocar un aplastamiento del disco entre la L5 y el S1 al lado izquierdo. Es decir, hay diferentes disfunciones viscerales que pueden provocar diferentes síntomas propios de cada víscera, pero que además uno de esos síntomas es el aplastamiento de un disco concreto que acaba provocando este aplastamiento una hernia discal. Son frecuentísimos estas hernias discales, mucho más de lo que puedes pensar. Todo el mundo siempre busca factores traumáticos, la postura, siempre ve la última gota que desbordó el vaso, ¿no? Fue a coger un pequeño peso y me quedé trabado, me quedé bloqueado y ahí me empezó una ciática. Bien, no hay que hacer caso a veces a esta última gota, eso fue el último empujoncito que necesitaba el disco para reventar. En estos casos lo que hay que mirar es qué ha llenado el vaso, ¿no? Para que se desborde con una pequeña gota. Hacerlo llenado estas disfunciones viscerales, este mal funcionamiento del intestino, como te digo, en el lado derecho, del riñón, en el lado izquierdo, problemas ginecológicos de útero, de próstata. Todos estos son disfunciones viscerales que acaban provocando hernias discales y por tanto ciáticas. En cualquier caso, tienes más información sobre todas estas disfunciones viscerales, como te he dicho, estos órganos, qué síntomas dan, qué tratamiento tienen, importante a nivel de plantas medicinales, de nutrición, cómo normalizar un riñón con plantas y con dieta para que deje de provocar este aplastamiento discal y esta ciática. Tienes un montón de vídeos en esta temática de la ciática, vídeos donde encontrarás información ampliada sobre todo este tema. Y lo tienes todo aquí en tu portal de fisioterapia online.